Muy buenos días, mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo grandemente, es mi deseo. Agradecemos a Dios porque de cierta manera a través de la tecnología nos permite estar reunidos, estar congregados, estar en comunión. Hoy vamos a compartir un mensaje muy importante que puede ayudarnos mucho en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro andar con el Señor. Y el mensaje de hoy podemos titularlo El verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es algo sumamente importante en la vida de los seres humanos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la vida de Jesús y meditamos en su ministerio público, nos vamos a dar cuenta que Cristo comenzó su ministerio público precisamente haciendo un llamado a las multitudes al arrepentimiento. Voy a invitarles a buscar el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, donde vamos a leer los versículos 14 y 15 y vamos a ver cómo Jesús comienza su ministerio llamando a las multitudes al arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos que prácticamente las primeras palabras que salen de la boca del Hijo de Dios hacia las multitudes es un llamado al ser humano a arrepentirse. La palabra arrepentimiento significa cambiar de pensamiento, significa lamentarse, significa sentir remordimiento, hacer un vuelco completo. La palabra arrepentimiento significa también reconocer que uno no tiene absolutamente ningún derecho ante Dios y entregarse sin excusas o intentos de justificación a la misericordia de Dios. La palabra arrepentimiento significa darse vuelta, significa retornar, significa un giro de 180 grados, significa más bien alejarse del pecado y volverse hacia Dios. Si nosotros también meditamos en el mensaje que transmitía la iglesia del primer siglo, vamos a darnos cuenta que la iglesia del primer siglo, su mensaje estaba centrado en el arrepentimiento, en hacer un llamado al ser humano en todas partes del mundo a arrepentirse de sus pecados, a cambiar de dirección. Por ejemplo, si nosotros meditamos en el pasaje que se ha leído hoy, en Hechos capítulo número 17, vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está haciendo un llamado a los atenienses al arrepentimiento. El apóstol Pablo había recién llegado a Grecia, estaba en la ciudad de Atenas, estaba allí esperando a que Silas y Timoteo se incorporaran con él. Y ahora la Biblia nos dice lo siguiente, y les invito a buscarlo, en Hechos, capítulo número 17, y vamos a leerlo desde el versículo 16 hasta el versículo 31. Dice así, Hechos, capítulo número 17, los versículos del 16, para entenderlo un poco mejor, hasta el versículo 31, dice así: mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas
Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es de quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo está esperando a Timoteo, a Silas allí en Atenas, y comienza a recorrer las calles, comienza a ver los templos lujosos, los altares, los santuarios, y se da cuenta que es una ciudad politeísta, es una ciudad que cree en la existencia de muchos dioses, una ciudad con una gran cultura, con muchos conocimientos acerca de muchas materias, pero realmente, espiritualmente, estaban prácticamente en cero. Pablo pudo darse cuenta que era una ciudad entregada a la idolatría, y eso es un pecado. Cuando damos el lugar que debe de ocupar Dios en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, y se lo damos a cualquier otra cosa, eso se convierte en un ídolo. Y son las imágenes, pero son muchas cosas más. Entonces Pablo comienza a predicarle a estas personas acerca del amor de Dios. Y les dice que Dios no habita en un templo hecho por manos humanas, que los cielos de los cielos no le pueden contener, que Él ha creado todo cuanto existe, que creó al ser humano, y le dice que Dios no puede ser fabricado de oro ni de ningún material, que Dios es un Dios omnipotente, es el creador de todo cuanto existe, y hace un llamado, el apóstol Pablo, a la gente al arrepentimiento. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Dios tiene todo el derecho de mandar sobre su creación, porque Él es Dios, porque Él es el Señor de la creación, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y estas palabras del apóstol Pablo están vigentes también hoy en día. Es para todo ser humano sobre la faz de la tierra, sin importar su condición. No importa quién usted sea, no importa en la condición que se encuentre, estas palabras también son para usted. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a cada ser humano con respecto a Jesucristo. Entonces vemos que el mensaje de la iglesia estaba centrado también en el arrepentimiento, en un llamado al ser humano a arrepentirse de sus pecados. El verdadero arrepentimiento trae una tristeza y 4 deseos. Vamos a ver que el verdadero arrepentimiento produce en el creyente, produce en la persona una tristeza. Vamos a buscar todo, segunda a los Corintios, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 7,
donde vamos a leer los versículos del 8 al 10. Segunda a los Corintios, capítulo número 7, del versículo 8 al versículo 10. Para ubicarnos un poquito en el contexto de este pasaje que vamos a leer, hacemos el siguiente comentario. Ya el apóstol Pablo había escrito, por supuesto, primero a los Corintios, y esta primera carta había llegado a la iglesia que estaba en Corinto, y ellos la habían leído. Es una carta que Pablo escribió para corregir algunas deficiencias y también para amonestarlos por su conducta, para corregir algunas deficiencias doctrinales, pero también para amonestarlos por su conducta, para que ellos se arrepintiesen de andar de manera contraria a lo que Dios dice en su palabra y que vuelvan a coger el camino de Dios. Y ahora dice Pablo en esta segunda carta, en el capítulo 7, versículo 8 al 10, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, porque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos que el verdadero arrepentimiento en el corazón humano produce en primer lugar tristeza, esa tristeza que viene de Dios. Dice, porque la tristeza que es según Dios, el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y está hablando, por ejemplo, de cuando le predicamos a alguien el Evangelio. Imagínese un inconverso que vive de espaldas a Dios, que se deleita en el pecado, y alguien le expone el Evangelio, le habla acerca de la ley, le hace reconocer que es pecador, que ha quebrantado la ley de Dios, que producto de quebrantar la ley de Dios merece la muerte, merece el castigo de Dios, pero le habla acerca de Jesús. Y esta persona entonces le pesa en su corazón, siente tristeza en su corazón de haber vivido como si Dios no existiera, de haber quebrantado la ley de Dios, de haber vivido de espaldas a Dios, le siente tristeza en su corazón y entonces se arrepiente y ahí pues haya la salvación, la solución para ese pecado que está en Jesús y abraza la fe en Jesús, deposita su confianza en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también este versículo 10 habla de otra tristeza, habla del falso arrepentimiento. Dice el final del versículo 10, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Es un falso arrepentimiento. Y me imagino que en las cárceles de este mundo hay mucha gente padeciendo esa tristeza del mundo, pero que produce muerte. Personas que están arrepentidos del modo que actuaron y están tristes, arrepentidos, pero es una tristeza que produce muerte. Por ejemplo, imagínese a alguien que robó, fue sorprendido y está en la cárcel. Esta persona está arrepentido de lo que hizo. No tanto de lo que hizo, sino cómo lo hizo. Es decir, esta persona dice, cometí un error, estoy arrepentido, no tenía que haberlo hecho de esa manera porque me sorprendieron. Debía de haberlo hecho de otra manera, debía de haber robado de manera distinta. Y esta persona probablemente ahí en la cárcel esté planeando otro robo, pero que sea distinto, de que no le sorprenda. Está arrepentido, pero no es un arrepentimiento sincero, no es un arrepentimiento verdadero, es un falso arrepentimiento, es un arrepentimiento según el mundo. Porque cuando nos arrepentimos según Dios, dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El creyente o la persona que escucha el Evangelio, ya sea creyente o no, y hay un arrepentimiento sincero, pues está el dolor, la tristeza de haber ofendido a Dios, de haber hecho las cosas de manera que desagradan a Dios, entonces tendrá el deseo de hacerlo de manera diferente, de vivir para Dios, de agradar a Dios.
debemos entender de que dentro del arrepentimiento verdadero existe el arrepentimiento de dos formas. En primer lugar, un arrepentimiento para recibir salvación. Es arrepentirse de los pecados para salvación, y es lo que el apóstol Pablo está llamando a los atenienses, a arrepentirse de sus pecados, de volverse de los ídolos a Dios. Es un arrepentimiento para salvación, donde la persona, y después de la predicación del apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 17, vemos al final del capítulo que algunas personas se convirtieron al llamado del Evangelio. Hubieron personas que rechazaron, que negaron la resurrección, pero hubo una multitud de personas que sí entregó su vida a Dios. Se estuvo arrepentido de haber vivido de espaldas a Dios, de haber quebrantado la ley de Dios, de haber tenido a un ídolo hecho por manos humanas como si eso fuese Dios. Porque los atenienses eran tan idólatras que adoraban incluso hasta esa imagen que dice, o esa inscripción, al Dios no conocido. Para por si acaso había un Dios fuera de todos aquellos ídolos que ellos adoraban, pues que también se sintiese adorado por ellos. Pero esta persona, este grupo de personas, pues dio media vuelta, cambió su mirada de los ídolos a Dios, se arrepintieron de manera verdadera. Pero también está el otro arrepentimiento, que es, siendo ya cristianos, cometemos pecados y debemos arrepentirnos de ellos. Debemos arrepentirnos y debe de haber una tristeza en nuestro corazón, de haber quebrantado la ley de Dios, y entonces el deseo de arreglar las cosas con Dios. Vamos a buscar todos Primera de Juan, capítulo número 1, del versículo 8 al versículo 10. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 1, versículo 8 al 10. Estamos hablando de ese arrepentimiento para el que ya es cristiano. El arrepentimiento por los pecados presentes. Aún siendo cristianos, no hacemos del pecado una práctica, pero sí pecamos. Entonces debemos arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que el arrepentimiento lo podemos ver de dos maneras diferentes en la Biblia. El arrepentimiento para aquella persona que no es cristiana, que se le predica el Evangelio, que se confronta con la ley, que se da cuenta que ha ofendido a Dios, siente tristeza en su corazón, está arrepentido de haber ofendido a Dios, y entonces se humilla ante Dios, pide perdón y recibe la gracia de Dios, recibe a Jesús. Pero está el arrepentimiento para el que ya es creyente. Cuando comete un pecado, debe de ir a Dios, confesarlo y pedir a Dios perdón. Entonces, un ejemplo de eso podemos quizás verlo en la parábola del hijo pródigo. El hijo que fue al padre, le pidió toda la parte de los bienes que le correspondía. El padre generoso, el padre amoroso, quiso darle la parte de los bienes, y este joven lo juntó todo, lo vendió todo y se fue a una provincia bien apartada, bien lejana, y malgastó todos los bienes de su padre viviendo perdidamente. Dice la Biblia que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le mandó a su hacienda para apacentar cerdos. Y era tanta la necesidad que estaba atravesando que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y él un día volvió en sí. Estaba como ido de sí. Volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En la vida hay muchas personas que están luchando con pecados y dicen: me voy a levantar, voy a cambiar, voy a llevar una vida diferente, pero siguen sentados, siguen donde mismo y sigue la vida igual.
Pero este joven lo dijo y lo cumplió. Un día se levantó y fue hasta donde estaba su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice la Biblia que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió hacia donde él estaba y lo abrazó. Y el hijo comenzó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le interrumpió, no le dejó terminar y le dijo a los siervos: sacad un vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, cojamos el becerro gordo y hagamos una fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto nos habla del arrepentimiento para los hijos de Dios. Este joven nunca dejó de ser hijo de su padre. Fue a su padre y se dirigió a él: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre siguió reconociéndolo como su hijo, le aceptó tal y como estaba. Y nos está hablando de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando ofendemos a Dios, cuando hacemos lo que Dios dice en su palabra que no hagamos, o cuando dejamos de hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos, entonces debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra mirada hacia Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento produce en la persona una tristeza y 4 deseos. La tristeza de haber ofendido a Dios y 4 deseos. El deseo de confesar el pecado, el deseo de pedir perdón por el pecado, el deseo de abandonar el pecado y el deseo de seguir a Jesús. Vamos a profundizar un poquito en estos 4 deseos que debe de producir el verdadero arrepentimiento en el corazón del creyente. En primer lugar, el deseo de confesar el pecado. Cuando cometemos un pecado y lo reconocemos, debemos ir a la intimidad con Dios. Debemos encerrarnos a solas con Dios y abrirle nuestro corazón al que todo lo sabe, al que todo lo perdona, y abrirle nuestro corazón y confesarle: Señor, mira, hice esto. Sé que te he ofendido. Y tenemos el ejemplo en la Biblia del rey David. Voy a invitarles a buscar el Salmo 51. Vamos a buscar todos el Salmo 51, que es un salmo precioso de la Escritura, escrito por el rey David, después de haber confesado su pecado. Sabemos que David había pecado en lo relacionado con Betsabé, con Urías Heteo. Él se acostó con una mujer casada, salió embarazada. Para ocultar su pecado, prácticamente mandó a matar a su esposo, a Urías Heteo. Y ahora, después de ese pecado, viene un profeta llamado Natán y amonesta a David. Le dice las verdades, le dice en qué le pecó, en qué él ha pecado contra Dios. Y ahora David reconoce que realmente ha ofendido a Dios, que ha actuado mal, y está arrepentido y va delante de la presencia de Dios para confesar este pecado. Probablemente ninguno de nosotros ha cometido un pecado tan grande como el de David, pero seguramente ninguno de nosotros ha llegado a la estatura de ese gran siervo de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Y escribe el Salmo 51, que vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así David en el Salmo 51, versículo 1 al 4: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está, en todo ese salmo, que es uno de los salmos más preciosos de la Biblia,
donde David está abriendo su corazón ante Dios y está confesando que ha pecado contra Dios, que le ha ofendido, que ha actuado mal. Entonces el verdadero arrepentimiento, en primer lugar, debe producir una tristeza, la tristeza de haber ofendido a nuestro Dios, de haber ofendido al ser más grande del universo, al que más nos ama, al que más ha empleado en nuestra vida, la tristeza de haberle ofendido. Y en segundo lugar, debe de producir estos 4 deseos en nosotros. En primer lugar, el deseo de confesar el pecado. En segundo lugar, el deseo de pedir perdón. No es solamente decir, Señor, yo hice esto, sino también decir, perdóname. Dice la Biblia, y vamos a buscarlo en el Salmo 32, también un salmo escrito por David. Dice así el Salmo 32, es un salmo donde David está pidiendo a Dios perdón por sus pecados, y dice así el Salmo 32, versículo 1 hasta el versículo 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, o sea, mientras él no confesó ese pecado, mientras no pidió a Dios perdón por ese pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, es decir, confesó el pecado, pidió a Dios perdón por el pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pecado confesado, pecado perdonado. No existe pecado suficientemente pequeño que no necesite ser perdonado por Dios. Y no existe pecado suficientemente grande que no tenga perdón ante los ojos de Dios. Gracias a Dios por los hombres y mujeres de este mundo, como Natán, que vienen y le dicen las verdades a la gente de buena forma, le llaman en lo secreto y le llaman a la reflexión y le dicen la verdad para que la persona arregle sus cuentas con Dios. Pero ninguno de nosotros hoy en día podemos quejarnos, porque cada cristiano tiene dentro de sí un Natán. Tenemos al Espíritu Santo. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad habita en el creyente, y el Espíritu Santo va a tratar con nuestra vida y nos va a hacer reconocer en qué hemos fallado, en qué hemos pecado contra Dios. Y entonces ya queda de nuestra parte el momento de ir y reconciliarnos con Dios. Entonces, el arrepentimiento verdadero produce una tristeza y 4 deseos. La tristeza de haber pecado contra Dios, el deseo de confesar el pecado, el deseo de pedir a Dios perdón por ese pecado, y en tercer lugar, el deseo de abandonar el pecado. Porque no hacemos nada con venir delante de Dios, confesarlo, pedirle perdón y seguir viviendo una vida igual. Debemos de arrepentirnos de todo corazón, que es dar un vuelco a nuestra vida, es un giro de 180 grados, es darle la espalda al pecado, es luchar por vivir en santidad, por vivir una vida honesta delante de Dios. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ahí está el secreto de una vida victoriosa en Cristo Jesús. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Queremos prosperar? Debemos apartarnos del pecado, debemos vivir en santidad, debemos buscar el rostro de Dios, debemos de luchar contra el pecado. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay alguien que puede de verdad luchar contra el pecado, es el creyente. Sabemos que es una vida difícil, sabemos que la vida cristiana no es color de rosas, sabemos que aún siendo cristiano, amando a Dios con nuestro corazón, pues vamos a caer de vez en cuando, pero no hacemos del pecado una práctica. Vemos en la Biblia que todos estos hombres y mujeres que caminaron con Dios también pecaron, pero no se revolcaron en el pecado, no se alegraban del pecado, ellos luchaban por darle la espalda al pecado. Tenemos al Espíritu Santo habitando en el creyente, y también la Biblia nos enseña
que ninguno de nosotros va a ser tentado más allá de lo que pueda soportar, y que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida. Es decir, que debemos sentir ese deseo de confesar el pecado, pedir a Dios perdón por ese pecado, abandonar el pecado, y en cuarto lugar, el deseo de seguir a Jesús, de seguir a Cristo. Y todo lo que ese seguir a Cristo implica, si nos hemos arrepentido con el arrepentimiento verdadero, vamos a tener el deseo de obedecer su palabra, de seguir sus pasos. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor escuchan su voz, reconocen la voz del Señor y le siguen. Es decir, que están dispuestos a ser como Él, a seguir sus pasos, a vivir como Él vivió, a andar como Él anduvo. Es una lucha. No se alcanza de la noche a la mañana. Es una lucha que tenemos que tener el deseo constante en nuestro corazón, en nuestra vida, desde que abrimos los ojos en un nuevo día, de tener el deseo de seguir a Cristo, de seguirle a Él. Es lo mejor que pueda pasarnos. El arrepentimiento verdadero trae como resultado la salvación del alma y trae también refrigerio. Recuerden las palabras de Hechos capítulo 3 versículo 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio significa, según el diccionario de la lengua española, cantidad pequeña de alimento que se toma para reparar las fuerzas. Es lo que hacíamos antes de la pandemia. Cada domingo, después del culto, pues participábamos de un café y de un refrigerio para recuperar nuestras fuerzas. La palabra refrigerio también significa beneficio o alivio que se siente con lo fresco. Me imagino un día de mucha calor y uno se toma un vaso de agua, sientes alivio, sientes fresco en tu cuerpo. También significa alivio o consuelo en cualquier apuro, incomodidad o pena. Ahora, la palabra de Dios lo está diciendo en el término espiritual. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, lo está diciendo en el plano espiritual. Y en el plano espiritual significa que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos hemos convertido a Cristo, cuando le seguimos a Él, entonces sentimos saciada nuestra alma. Entonces Dios sacia nuestra alma, entonces Dios llena el vacío que hay en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces encontramos alivio, encontramos bendición, encontramos beneficios. Es la mejor forma de vivir. Siempre que un ser humano, ya sea un inconverso, que pide a Dios perdón por sus pecados, que está arrepentido, o ya sea un creyente que pide a Dios perdón por sus pecados, siempre que pedimos perdón, Dios está dispuesto a extendernos su perdón, a extendernos su gracia, a extendernos su amor, a trabajar en nosotros y hacer de nosotros las personas que Él quiere que seamos. Dios está dispuesto a bendecirnos. Hermanos, los mayores beneficiados seremos nosotros mismos. Quisiera que no quedara este estudio solamente en que escucháramos la palabra de Dios y ya, sino que eso nos lleve a la acción. Quisiera que en esta mañana nos lleve el estudio a una aplicación a nuestra vida. Si usted que nos está escuchando es una persona que no tiene a Cristo, que es una persona que no ha nacido de nuevo, nuestro deseo en esta mañana es decirle que usted debe de arrepentirse de sus pecados, debe de sentir tristeza en su corazón de haber ofendido a Dios, de haber vivido de espaldas a Él, debe sentir el deseo de pedir a Dios perdón por su pecado, confesar su pecado, tener el deseo de darle la espalda y también de seguir a Jesús, de recibir a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador personal, rindiéndole el control de su vida a Él, solamente a Cristo, confiar en Él, confiar en que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado pero resucitó al tercer día para darle vida y vida en abundancia.
Si usted que nos está escuchando es un creyente, pero está luchando con el pecado, nuestro deseo es de llamarle a la exhortación a que se arrepienta de sus pecados, que pueda sentir tristeza en lo profundo de su alma de haber ofendido a Dios, que vaya a la intimidad con Dios, que confiese a Dios que ha pecado contra Él, que pida a Dios perdón por ese pecado, que le dé la espalda al pecado y en cuarto lugar, que siga a Jesús. Todos de alguna manera fallamos, todos somos pecadores, pero no podemos vivir constantemente justificándonos y viviendo constantemente en el pecado. Tenemos que tener el deseo en lo más profundo de nuestro ser de cambiar, de ser diferentes, de vivir para agradar a Dios. Si una persona muere en este mundo sin haber recibido a Jesús, sin haberse arrepentido verdaderamente y muere, va al infierno, no tiene la salvación. Si una persona en este mundo se ha arrepentido de verdad, con el arrepentimiento verdadero, y muere, va al cielo. Mi deseo es que todos vayamos al cielo y que todos podamos arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar una vida distinta, una vida que agrade a Dios, que honre su nombre, que le glorifique. Pidámosle a Dios la fuerza para vencer el pecado. Debemos alimentar nuestra alma diariamente y luchar contra el pecado. Sepamos que Dios no tiene hijos pecadores, Dios tiene hijos santos. Y un día reinará Jesús con su iglesia, con los santos, con los redimidos. La Biblia en ningún lugar apoya el pecado. Entonces nuestro llamado en esta mañana es a andar en santidad, a vivir y andar como Cristo mismo. Que Él nos bendiga.